La velocidad de un objeto después de t segundos se sube de t igual 24, 2t pies por segundo. Parte A. ¿Cuántos segundos toma que el objeto se detenga? Significado cuando la velocidad es igual a 0. B. ¿Cuánto avanza un viaje en coche durante ese tiempo? Y C. ¿Cuántos segundos toma que el coche viaje media distancia de la parte B? Para la parte A, para determinar cuándo el objeto se detiene, ponemos la velocidad v de t igual a 0, y solucionará para t. Esto nos daría la ecuación 0 igual 24, 2t. Entonces, para resolverlo, restaríamos 24 en ambos lados. Tenemos menos 24 igual 2t y ahora dividiremos ambos lados por menos 2. Tenemos t igual 12, lo que significa que toma 12 segundos para que el objeto se detenga. Para la parte B, queremos saber cuánto viaja el coche durante este tiempo, lo que significa cuánto se viaja de t igual 0 a t igual 12. Antes de responder este pensamiento, miremos el gráfico de nuestra función de velocidad en el plano coordinado. Aquí está. Lo primero que debemos avisar es que podemos confirmar la respuesta a la parte A. Aviso que t igual 12, el valor de la función de velocidad es 0, y por lo tanto el objeto sería detenido. Pero también sabemos la distancia es igual a tasa por tiempo. Y aviso como tenemos la tasa o velocidad a lo largo del eje vertical, y tenemos el tiempo a lo largo del eje horizontal, lo que significa si encontramos el área bajo la función de velocidad y sobre este eje X sobre este intervalo nos daría la distancia el objeto viaja de t igual 0 a t igual 12. Ahora, mirando el gráfico aquí, podríamos encontrar esta área usando la fórmula de área de un triángulo, pero dejemos encontrar esta área con un integral definido. Bien, la distancia viajada sería igual a la integral de la función de velocidad de 0 a 12 segundos. Utilizando el teorema fundamental del cálculo, ahora encontraremos la función antiderivativa de 24, 2t, significa que queremos encontrar una función que tiene un derivado de 24, 2t, que sería 24t, t cuadrado. Y ahora evaluaremos esto con la integración del límite superior de 12, luego la integración del límite inferior de 0, y entonces encontrar la diferencia. Pero, otra vez, antes de hacer esto, aviso que el derivado de 24t, t cuadrado es 24, 2t. Así que cuando tenemos 12 tenemos 24 por 12 12 cuadrados, y cuando es 0 tenemos 24 por 0, 0 cuadrados. Bueno, aquí tendremos 288, 144, esto sería 0. Así que esto nos daría 144. Lo que significa, de t igual 0 a t igual 12 segundos el objeto viaja 144 pies. Si regresamos al gráfico por un momento, avise como tenemos un triángulo correcto con una base de 12, y una altura de 24 donde el área de un triángulo es igual a 1 2 base x altura. Entonces, en este caso, tendríamos 1 2 por 12 por 24, lo que nos daría un área de 144 unidades cuadradas. Así que esto verifica, nuestra respuesta para la parte B es correcta. Y ahora para la última pregunta, queremos saber cuántos segundos toma que el coche viaja media distancia de la parte B. Bien, en la parte B descubrimos que viajó 144 pies. Así que dividimos esto por 2 para encontrar 1 2 que sería 72 pies. Así que nuestro objetivo es encontrar cuánto tiempo tiene el coche para viajar 72 pies. Ahora, una pareja de maneras de hacer esto, pero configuremos esto como un integral definido. Dejemos x igual el tiempo de viajar 72 pies. Así que nuestro integral sería el integral de nuestra función de velocidad 24, 2t de 0 al tiempo desconocido, que llamamos x, y esto debe ser igual 72. Así que para el próximo paso encontraremos la función antiderivativa, que sería 24t, t cuadrado. Evalúe esto con la integración del límite superior de x, luego el límite inferior de la integración de 0.
Así que esto nos daría 24x, x cuadrado. Aviso cuando t es 0. Estos son ambos zeros, así que tenemos 0. Y esto debe ser igual a 72. Así que queremos resolver la ecuación 24x, x cuadrada igual 72. Vamos y ponga esto igual a 0 y vea si factores. Si establecemos esto igual a 0, ponemos el 0 exaneutones el lado izquierdo. Tenemos 0 igual a x cuadrado, 24x más 72, y esto no factora. Debemos tener que usar una fórmula cuadrática dada aquí donde a igual 1, b igual menos 24 y c igual 72. Tenemos x igual menos 24 eso más 24 más o, la raíz cuadrada de b cuadrado que va a ser menos 24 cuadrado, 4xa, que es 1, xc, que es 72 dividido por 2xa, que es 2 por 1. Aquí tenemos 24 más o, la raíz cuadrada de menos 24 cuadrados, 4 por 1 x 72 exa Siemens igual a 288 divididos por 2. La raíz cuadrada de 288 se simplifica a 12 raíz cuadrada 2. Así tenemos 24 más o, 12 raíz cuadrada 2, dividido por 2. Dividiendo esto en dos fracciones separadas tenemos 24 divididos por 2 más o, 12 raíz cuadrada 2 divididos por 2. Así tenemos x es igual a 12 más o, 6 raíz cuadrada 2. Por lo que puede aparecer hay dos soluciones para x, que es el tiempo que toma viajar 72 pies, pero recuerda después de t igual 12 segundos el objeto se ha detenido. Y por lo tanto, 12 más 6 root cuadrado 2 no tendría ningún sentido. Así que el tiempo exacto sería 2c, 6 raíz cuadrada 2. Pero también obtenemos una aproximación decimal para esto. Esto sería aproximadamente 3.5147 segundos. Para responder la pregunta, toma 12, 6 raíz cuadrada 2 segundos para viajar 72 pies. No debemos dar el valor redondeado por el tiempo, y segundos a menos que las instrucciones nos digan. Así que iremos adelante y entrar 12, 6 raíz cuadrada 2 segundos. Espero que esto fue útil.